estos estudios a los que quiero llevarlas no es exclusivamente para estar más informadas. Ya sé que hay adentro de mi cerebro o de mi mente, sino entender que el conocimiento que trae responsabilidad también trae libertad. Si sabemos aplicarlo, si tenemos la capacidad de permitir que se amplíe nuestra conciencia a través de ese conocimiento. Se convierte en sabiduría cuando tenemos la capacidad de integrarlo a nuestra vida cotidiana, empezar a emplearlo en los pequeños eventos, obstáculos, estímulos que la vida nos propone a diario, ¿no? Es el cerebro, es hacer una traducción simultánea a través de los 5 sentidos de una realidad que no existe. Y esta es la parte más difícil de entender. No hay una realidad, es nuestro cerebro haciendo una traducción simultánea a través de los 5 sentidos. Por lo tanto, todo lo que para el cerebro y el inconsciente particularmente lo considere peligroso o desestabilizante, y de ahí los mecanismos psíquicos de protección, todo lo que no le convenga, lo que no le guste, lo que duela, lo que amenace, lo que no acepte, la evitación de los problemas y poder mantener la zona de confort, que a veces de confort no tiene nada, eso lo hace la mente a través de esos mecanismos. Por lo tanto, cada vez que nosotros empleamos el banco de memoria para recordar algún evento pasado, sepan que lo que nosotros recordamos cada vez que lo hacemos, nos estamos alejando más y más de la realidad vivida. ¿Por qué? Porque el banco de memoria se va actualizando cada vez que abrimos el archivo. Y cada vez que nosotros hacemos una reconstrucción del hecho, sin darnos cuenta, comenzamos a crear un escenario que se modifica. Es imposible que no suceda. Entonces, le vamos a poner más luz, menos luz, más información, menos información, mayor idealización, más dramatismo, pero eso es lo que sucede en todos nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de la verdad vivida, la pregunta es, ¿a qué verdad nos referimos? ¿Sí? De defensa son procesos psicológicos que se pueden definir como métodos que se utilizan en nuestra parte inconsciente de nuestro cerebro para mantener un cierto equilibrio de la persona en situaciones que emocionalmente le pueden resultar difíciles o traumáticas o de gran esfuerzo, ¿no? Por eso que lo había asemejado al juego del Shenga, que a medida que vamos creciendo, si no hay una construcción sólida de las bases, cada vez que crezcamos, que nos volvamos más adultos, empezamos a sufrir inevitablemente un deterioro. Por eso, los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas, sí. Para mantener nuestra autoimagen, sí. Las personas que podemos llamar saludables, sanas, normalmente todos utilizamos mecanismos de defensa. No es que es algo malo. Se convierte en un conflicto y deviene en algo patológico cuando se convierte en un comportamiento inadaptado. Convertimos en un estado mecanizado de un mecanismo de defensa. Me vuelvo una gran negadora, me vuelvo una gran represora, ¿no? Sublimo todo, aceptando en los demás lo que es mío. Propósito básico es protegernos, ¿no? Es aquietar la ansiedad, el no sufrir sanciones sociales. Por eso mucho se utiliza la represión, ¿no? Por este temor a dejar de ser aceptado. Por lo tanto, vamos a ir aprendiendo que nada es bueno o malo. Después veremos lo de la escala de valores, lo ético, lo no ético. Pero los mecanismos de defensa tienen como finalidad el cuidarnos.
pero es necesario saber si estamos empleando alguno de ellos en exceso. ¿Para qué? Porque los mecanismos, si no, se vuelven una forma de vivir nuestra vida cada vez distanciándonos más de la realidad, propios aprendizajes, ¿no? A veces parece hablarnos de que nos estamos defendiendo de algo, y sí, es verdad, nos estamos defendiendo de algo, pero por lo general esos mecanismos se activan para poder escapar de algo que creemos que no estamos en condiciones de sostener, porque nos creemos débiles, porque creemos que eso nos va a someter, o porque también no queremos ver una realidad que se impone frente a muchísimas frustraciones con las que nos encontramos a diario frente a un mundo que pretende desilusionarnos todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que siento. Esa pérdida de esperanza a nivel individual también nos ocurre. ¿Por qué? Porque frente a situaciones que escapan de nuestro control, que no podemos cambiar porque depende de un tercero o depende de una sociedad, hace que intentemos ver cómo podemos encajar sin que eso nos abrume. Y los mecanismos de defensa también se ponen de manifiesto en esos momentos, ¿no? Entender que uno tiene que legitimar esa tristeza que uno tiene por momentos. O sea, hay que legitimar siempre las emociones, pero entender y distanciarnos de eso que nosotros podemos, en donde podemos inferir y donde no. A veces la línea es muy delgada cuando empezamos a naturalizar cosas que no deberían ocurrir. Me elevo por sobre el nivel de donde estoy viviendo la experiencia. Voy a poder apreciar cosas que desde la horizontalidad no aprecio. Y es el mensaje que tiene cada experiencia que vivimos. Tendemos a crear un impacto, un velo emocional, un juicio de bueno, malo, aceptable, no aceptable, de aquello que sucede, y ahí nos perdemos la capacidad de poder ver el mensaje. Lo traje a mi escenario de experiencia, simplemente es porque hay algo, hay un mensaje en mí que me está pidiendo manifestarse. El encontrar esa sabiduría, decir, momento, antes de juzgar lo que voy a hacer, voy a subir 2 niveles para poder verlo de una perspectiva más sabia, más sosegada, ¿no? Hago un adrenante primero para liberar y ver con esa perspectiva. ¿Cómo sería un mecanismo de defensa? El ser divertido. Bueno, ¿saben que hay muchísima gente que utiliza el sentido del humor como un escape? También se utiliza la ironía, los chistes negros para decir verdades ocultas. ¿Saben que la ironía es una metodología muy usada por la represión cuando queremos liberar ira? Esas personas, o que son los payasos de la familia, y que están todo el tiempo desdramatizando, pero una cosa es desdramaticemos y empleemos un balance en la categoría de importancia que le damos a las cosas, y otra distinta es cuando con todo hacemos un chiste, porque es un método de evasión. El mecanismo psíquico de la diversión, o el que es el payaso de la familia, porque es un rol muy común, tiene como finalidad, por lo general, el compensar aquellos aspectos
de depresión que puedan sufrir nuestros padres, ¿no? De ahí surge un rol, que es el payaso de la familia, o el síndrome de campanita. Hay un personaje que es como una especie de hadita del bosque, que siempre está feliz, que siempre está contenta, que es quien apoya siempre al que está triste, el que anima a todo el mundo, el que nunca la vas a ver mal, que le da fuerza a todo el mundo. Síndrome de campanita de verdad es parte también de lo que uno recibe dentro del útero de mamá, porque tenemos que hacer una compensación psíquica de lo que mamá nos está transmitiendo. Y si mamá tiene una depresión endógena o vive circunstancias en el embarazo que resultan disonantes, que le resultan desequilibrantes o le producen mucha tristeza, le van a transmitir al bebé esas moléculas de información y eso va a producir que el bebé, como proyecto sentido, una de sus funciones sea, tengo que alegrar a mamá, sea como sea, para compensarla, para demostrarle que mi existencia valió que me tenga, valió el esfuerzo. Sucede, yo estoy hablando del síndrome de campanita, pero también se pueden llegar a encontrar con esos proyectos sentidos. Cuando hablo de proyectos sentidos es qué sentido inconsciente incorporó el bebé en el vientre de la madre en el proceso de embarazo. Y uno de ellos puede ser, tengo que rescatar a mamá. Si mamá me tiene en el vientre y papá la amenaza constantemente, es un depredador que la amenaza o tiene situaciones de violencia en distintos niveles, y yo recibo esas moléculas de violencia, es muy probable que yo nazca con el proyecto sentido de rescatadora, que después puedo sublimarlo. Acá tenemos el mecanismo, un mecanismo. ¿Cómo puedo sublimar? Recibí ese proyecto. Puedo sublimar siendo enfermera, poniendo un geriátrico, siendo bombero, trabajando en emergencias, siendo policía. No hay profesión que quede fuera de los proyectos sentidos. Conciencia de cuáles aspectos estamos debilitados, no tenemos bien desarrollado o necesita una modificación para que se afirme de manera adecuada, requiere nada más de nuestra conciencia. Nosotros tenemos una maravillosa neuroplasticidad, nos permite modificar conductas, cambiar de opinión, ser más plásticos en nuestras apreciaciones, ser adaptables, flexibles, tolerantes, pero todo eso se rediseña, porque la mayoría con un bagaje de información alterada a través de los años y afectada por principalmente las experiencias que fueron traumáticas dentro de las generaciones anteriores. La vida se diseñó, se planificó de cómo tenemos que evitar los problemas. Se ha creado dentro de nuestra psiquis una idea de que es una carrera de obstáculos, ¿no? Después, por supuesto, va a haber un tema educacional y demás. Pero entonces la diferencia principal entre ingenuidad e inocencia es que el inocente no hace juicios. Por lo tanto, ni me abro como una flor,
ni tampoco restrinjo el ingreso a nadie que no me haya demostrado que es digno o no es digno de que yo le dé acceso a mi vida. La intuición es eso que yo llamo la voz sin voz. Es esa voz interna. El olfato no construye nuestra realidad, que está conectado con la intuición. Por lo tanto, el olfato nos está mostrando una realidad que nuestros otros 4 sentidos no perciben. El lenguaje corporal da cuenta de cuando una persona miente. Hay como tips, se puede detectar cuando alguien realmente está siendo lo suficientemente sincero o tiene una intención distinta a la narrativa oficial. La sublimación habla de aquellos aspectos ocultos, esos deseos que están refrenados, reprimidos, precisamente por nuestras creencias o por la sociedad que puede llegar a juzgarnos. Entonces, esa energía, esa libido que reprimimos, la sublimamos y lo hacemos algo aceptable. Por ejemplo, una persona que tiene necesidades de sangre, una suerte de excitación con la violencia. Y quizás sublima a través de ser odontólogo o ser carnicero o ser cirujano cardiovascular. La sublimación es, quiero sangre, pero ese deseo que lo debo reprimir es una pulsión interna. La sublimación siempre trata de compensar, y volvemos con la palabra compensar, aquello que nosotros reprimimos porque hay una parte nuestra que considera que no va a ser aceptable o que puede llegar a alterar nuestro equilibrio psíquico, porque nuestras creencias religiosas o por la devoción al clan, y la que más utilizamos, negación y represión. Son las más utilizadas. Es aislar cuando las emociones negativas se omiten del habla. ¿Qué significa esto? Si no lo hablo, no existe. Y esto se da muchísimo en los clanes. ¿Cómo hago yo para no percibir mi dolor? No hablando de ello, de gente que quitaron del árbol, directamente lo omitían porque no daba con el perfil de lo que querían mantener como estructura de clan.